Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 más exactamente. ¿Estamos ahí? Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, esta mañana una vez más queremos presentarnos delante de ti, en lo que por tu amor y misericordia hoy nos has otorgado, Señor, por la gracia de tu Hijo, Señor, derramada en una obra tan gloriosa, tan maravillosa y majestuosa, Señor. Quiero encomendarte, Señor, mi corazón. Quiero encomendarte el corazón de tu pueblo. Aquí estamos para ti, mi Señor. Danos la alegría de poder honrar, Señor, tu nombre. Por amor de tu nombre, por favor, te pedimos que una vez más nos sustentes con el alimento de vida eterna. Que hoy una vez más, mi Señor, tú por tu Espíritu, Señor, compartas tu palabra a nuestros corazones y nos dé la alegría de afirmarnos, Señor, de poder continuar, de poder entender y comprender, Señor, a qué es que tú nos has llamado, Padre. A ti sea la gloria, la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Vivimos en un mundo lleno de una mente reprobada, contrario a lo aprobado, ¿no? Por supuesto. Vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo donde a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo. Pero ahí nosotros como iglesia también de una u otra manera siendo participantes de muchas cosas. Pero vivimos en un mundo en donde se considera o se ha considerado que Dios no tendría por qué estar, en donde se ha despreciado el amor del Señor, donde se ha despreciado el llamado que Dios ha hecho a la tierra por completo y en ella a cada uno de nosotros. Y en medio de lo que cada uno de nosotros vivimos actualmente por las misericordias de Dios, nuestra vida normal, cotidianamente hablando, Dios en su inmensa misericordia para el mundo entero nos ha dado la alegría de poder disfrutar de las cosas que de una u otra forma han generado en nosotros un crecimiento personal. Esto es importante decirlo porque el mundo desconoce la soberanía, la voluntad del Señor, su amor, su misericordia. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y ellas van desde la eternidad y hasta la eternidad. Si ese tipo de palabra no se puede entender a través de una relación personal con el Señor, pues muy complicado poder vivirlas en un día como hoy. Pero el mundo no sabe y no logra entender esas palabras tan majestuosas del Señor en favor de ellos y también de nosotros. Quiero que me acompañes por favor al libro de Proverbios. Capítulo 30, versículos 21 al 23. Y cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor, porque quiero que estemos muy pendientes. Amén. Capítulo 30, libro de Proverbios, versículo 21 al 23, dice: Señor, por tres cosas se alborota la tierra.
y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Quiero volverlo a leer. Por 3 cosas se alborota la tierra, dice el Señor, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, porque aún siendo siervo, sigue siendo esclavo de sí mismo. Por el necio cuando se sacia de pan, porque aún siendo rico, sigue actuando como un tonto. Por la mujer odiada cuando se casa, porque aún estando casada, vive como amargada. Y por la sierva cuando hereda a su señora, porque aún siendo dueña de casa, administra como una criada. Y esto podríamos decirlo acerca del mundo, pero con la mano en el corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Porque nos hemos olvidado, o más bien no hemos tenido en cuenta, que ha sido el Señor el que nos ha dado a cada uno de nosotros, conforme a sus misericordias, en medio del derramar su gracia cada día en favor de nosotros, el poder tener lo que nosotros hoy en día tenemos, lo que hoy en día somos, una profesión, algo en particular que para usted en su corazón, en su vida personal, sea de mucho peso. Pero dice el Señor, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, porque aún siendo un rey, ese rey sigue siendo esclavo, porque el problema no está en la posición que le han dado y que le han otorgado, sino en el corazón de ese hombre. Por el siervo cuando reina, dice el Señor, pero por el necio cuando se sacia de pan, porque aún siendo rico o colocándolo el Señor en una posición diferente a la que estaba viviendo, sigue actuando como tonto. Una vez más, porque en su infinita misericordia Dios lo permite, pero el problema ha estado en el corazón. Dice el versículo 23, por la mujer odiada cuando se casa, porque aún estando ya casada esta mujer, vive totalmente amargada. No le estoy hablando algo extraordinario ni nada de otra galaxia. De pronto, ¿cuántas mujeres hay aquí que aunque quisieron casarse, tuvieron esa ilusión, lo cumplieron, hoy en día viven amargadas por causa de una situación? Puede ser. Pero dice el Señor, y por la sierva cuando hereda a su señora, porque aún siendo dueña de la casa, porque la heredó, administra como una criada. Porque al interior del corazón no ha habido una transformación, no ha habido una renovación del entendimiento. Mire, usted y yo podemos recibir de parte del Señor en su inmensa soberanía y voluntad tantas cosas que creemos y llegamos al punto de convencimiento de que Dios nos las ha otorgado porque nos las merecemos, que al interior del corazón realmente nosotros no hemos entendido de qué se trata. Mire, en todos existe algo característico: pasar de una posición inferior a una superior. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Hemos pasado de una situación inferior en nuestras vidas a pasar a una posición superior, pero sin experimentar la transformación del entendimiento de Dios por su Espíritu a través de su palabra al interior de nuestros corazones. Es decir, existe una información en la mente de nosotros los seres humanos. Puede existir una información en la mente de nosotros, pero no una revelación iluminada por
Espíritu Santo de Dios en una relación íntima y personal al interior de nuestros corazones. Logrando entenderlo, o lograrlo entender más bien, seguramente hoy el Señor, por su Espíritu, a través de su palabra, nos dé la alegría de poderlo entender. Si no, sé que Dios va a seguir teniendo control de todos y cada uno de nosotros en este sentido. Pero tenemos algo característico y es eso, hermanos. Hemos pasado en muchas ocasiones de una posición inferior a una superior y amén, el Señor no tiene inconveniente con eso. Pero cuando nos creemos que estamos ahí porque hemos sido buenos, porque ha sido por nosotros, nos olvidamos y nos desentendemos de que Dios, en su inmensa misericordia, a pesar de lo que hay en nuestro corazón, Él lo ha permitido. Y que todo lo que Él permite es para gloria y honra de su nombre, pero el problema ha estado en nuestro corazón, porque tú y yo podemos ahora mismo ser denominados pastores, profetas, evangelistas, maestros. Tú y yo ahora mismo podemos ser llamados ingenieros civiles, psicólogos, ingeniero industrial, no sé, tú y yo ahora mismo podemos ser llamados gerentes de la mejor compañía a nivel nacional en nuestro país. Tú y yo podemos tener un cargo superior, el que usted quiera colocar, el título que usted le quiera colocar a eso. Pero si al interior del corazón no ha habido una transformación por causa de la renovación de nuestro entendimiento, eso no vale nada, no vale nada. Existe información solamente en la mente, pero no una revelación iluminada por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de nosotros por causa de una relación íntima y personal con el Señor. Y yo le he podido denominar a eso, a ese tipo de situaciones, a esas características normalmente que nosotros vivimos en el mundo entero como personas, orfandad. Porque al final tú y yo podemos cumplir nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos, pero al final del día somos huérfanos. Y la orfandad tiene algo característico, o se denomina más bien falto de, porque es la característica principal de ser huérfanos. A todo esto que les he hablado se le podría denominar de alguna manera orfandad, hermanos. Pero no una orfandad biológicamente hablando, naturalmente hablando, sino del alma. Faltos de algo, faltos del Señor, faltos de entendimiento, faltos de lo que el Señor nos quiere dar a entender aún en medio de todos sus regalos preciosos para con nosotros. Pero vivimos huérfanos, faltos de algo, faltos de sentido en la vida, faltos de no saber quién soy, ni para dónde voy o por qué existo. Estoy vivo pero muerto a la vez, con una evidencia grande en mi alma, falto de. Porque esos somos muchos de nosotros, sentados en un lugar como este, pero siendo yo el primero también, juntamente con ustedes. Seguramente hoy usted y yo hemos experimentado algo así. Seguramente ayer usted y yo hemos experimentado algo así, sentirnos huérfanos, faltos de. Porque en nuestro problema, en nuestra situación, la que sea, usted y el Señor la saben, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido como si nos hubieran dejado, nos hemos sentido y hemos experimentado que nos falta algo, aunque lo tenemos todo. Eso se llama orfandad. Porque estoy vivo, hermanos, pero a veces pareciera que viviéramos como si estuviéramos muertos. Me siento abandonado por el Señor, no porque Él quiera, sino porque, escuche esto, desde Edén, desde el lugar de Edén, hemos sufrido una gran pérdida. Escuche esto, perdernos de nuestro Padre Celestial. ¿Por causa de qué? De una desobediencia.
de no responder a un llamado y de entender que en Él, como dice la palabra, lo tenemos absolutamente todo. Él es la plenitud del Padre para nosotros, su iglesia. Él es la plenitud del Padre para todo aquel que se acerque. Pero desde Edén, hermano, hemos sufrido una gran pérdida hasta el día de hoy. Cuando usted hace un análisis general en el mundo entero, pero en la iglesia del Señor, eso es una característica principal, sentirnos huérfanos. Porque aunque tenemos la palabra, no le hemos permitido a Dios renovar nuestro entendimiento y poder vivir la palabra del Señor. Por eso en nuestras circunstancias, cuando usted mira las estadísticas a nivel mundial, hoy en día, en la actualidad, usted se da cuenta que la depresión, la ansiedad y todo este tipo de enfermedades características por causa de una mente débil son las que son primarias hoy en día en el mundo entero. Eso tiene una respuesta. Orfandad se llama eso. Orfandad. Y hemos sufrido una gran pérdida desde el inicio hasta nuestra actualidad. Pero el Señor en su inmensa misericordia hoy queriendo hablarnos su palabra, vamos a ir entendiendo cuál es el deseo del corazón del Señor. Y hemos perdido eso desde el principio, nos hemos perdido del Padre hasta hoy. ¿Sabe qué? Muchas veces hemos sido como el pueblo de Israel sin tener que señalar y juzgar o querer hablar mal de ellos, pero hemos tenido al Señor más bien como Dios, más que como un Padre. Y nos hemos olvidado de que Él como Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero nuestra mente está tan limitada en pensar que se trata de las cosas, de nuestras posiciones, de lo que yo necesito, pero que al final del día, aún teniéndolo todo, me siento huérfano en mi casa. Porque cuando estoy a solas con el Señor o cuando no tengo a nadie junto a mí, me siento abandonado en el corazón. Y quiero decirle algo, y esto no es para que usted y yo nos sintamos condenados, porque yo también sufro eso. No está mal sentirlo o experimentarlo. El problema es qué determinación vamos a tomar cuando nosotros estamos experimentando ese tipo de situaciones. Mire, si yo tuviera aquí un poder especial del Señor y poder ver qué hay en el corazón, o más bien en la mente de Osquitar, de su hija, de todos y cada uno de ustedes, seguramente yo me daría cuenta que hay algo que nos duele el corazón, hay algo que nos afecta internamente. Todos somos parte de eso. Pero ahí es donde experimentamos lo que hoy hemos denominado orfandad, ser huérfanos en el espíritu, y necesitamos tomar decisiones. Aún sabiendo la gran promesa de Dios, solamente nosotros lo que hacemos es admirarla desde lejos, pero no la abrazamos, no la disfrutamos, porque eso somos nosotros, la iglesia del Señor, muchas veces. Usted y yo sabemos la promesa de Dios para con nosotros. Nos dejó su Espíritu Santo, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, ya lo vamos a ver a través de la palabra, y nosotros eso lo sabemos. Pero cuando están las situaciones, como seguramente estuvieron ayer y van a estar hoy, es cuando nos desenfocamos por causa de no permitirle a Dios por su Espíritu entender que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Juan capítulo 14, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 14, versículo 18. Allí el contexto es la promesa del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Versículo 18 del capítulo 14 del libro de Juan dice: Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero devolvámonos en el versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para
siempre, dice el Señor, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice el Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bendito el Señor por su palabra. Usted y yo sabemos esa promesa. Seguramente de memoria la sabemos, o porque nos la han dicho y la podemos recordar. Pero aún sabiendo esa promesa, hermanos, solamente la admiramos de lejos, porque no la abrazamos y no la disfrutamos. Al no aceptar el llamado de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por eso sufrimos orfandad. Por eso sufrimos ser el faltos de algo, no por causa del Señor o porque Él lo quiera, sino por causa de nosotros mismos. Pero aún así, corremos, hermanos, porque así es, en medio de nuestras diferentes circunstancias o situaciones que nos hacen generar en el corazón ese sentimiento de orfandad, de ser faltos de algo, lo primero que hacemos nosotros, incluida la iglesia del Señor, es ir a buscar psicólogos, profesionales en las áreas específicas. Y quiero decirle algo en el nombre del Señor, yo no tengo nada contra eso, porque de alguna manera Dios los ha permitido para que obren conforme al Señor también y puedan ayudar a las personas. No se trata de eso, hermano, pero nosotros, aún en medio de lo que sentimos, lo primero, aún sabiendo las promesas del Señor, la promesa de Dios para con nosotros, su iglesia, lo primero que hacemos muchas veces es correr al médico humanamente hablando. Corremos en brazos de los médicos, de los terapeutas, de los psicólogos. Escuche, para tratar de explicar algo que ni siquiera usted y yo entendemos qué es, pero que ahí está, porque así es. Y desde ese punto de vista se lo quiero exponer, una vez más repitiendo que no tengo nada en contra del profesionalismo, la especialización, de todo lo que el Señor de alguna u otra forma nos permita a todos nosotros. Pero ir a explicarle algo a alguien que espiritualmente hablando no logra o no lograría comprender lo que aún ni siquiera yo sé cómo ir a explicarle, pero que sé que está ahí en el corazón, es una locura. Es confuso. Desde ese punto de vista quiero que lo veas. Quiero que me acompañes una vez más al libro de Proverbios, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 y 8 dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Bendita la palabra del Señor. De esto es lo que yo les hablo, hermanos, en esta mañana, siendo yo el primero, porque una vez más sabemos la promesa de Dios para con nosotros, su iglesia, pero nos olvidamos fácilmente cuando la situación nos habita, la sentimos, la experimentamos, y lo primero que hacemos es correr en brazos de buscar ayuda, la que podemos ver, la que podemos palpar, la que podemos sentir, y no, como dice el Señor, que no es por vista, sino por fe. Mire, usted y yo podemos luchar con la mentira, con la fornicación, el adulterio, el robar, el tantas cantidad de pecados y demás, los que usted quiera, pero no con un corazón huérfano, hermanos. Normalmente el mundo dice, hermanos, que para todo existe una solución menos para la muerte, pero una vez más el mundo se equivocó también en ese sentido. Y pensar en eso es lo que ha causado
aún en la iglesia del Señor Jesucristo, miedos y temores de toda clase. Pero Dios dice en su palabra, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. ¿Estamos ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pero en otro tiempo, dice el Señor, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendita tu palabra, Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque el mundo diga que para todo existe solución, menos para la muerte, es mentira. Es mentira. Porque el Señor nos ha dicho por su palabra que nos dio vida a nosotros y que estamos juntamente en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Por eso de alguna manera Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo que sabía en su mente lo bajó al corazón, porque le permitió a Dios poder operar en una relación íntima y personal. Si habláramos de Pablo, ¿cuántas situaciones vivió Pablo aún teniendo no solo el conocimiento de Dios, sino el entendimiento de Dios por su espíritu en el corazón? Pablo se le fue dejado un aguijón en la carne, dice el Señor en su palabra. ¿No cree que de pronto usted y yo también, por el resto de nuestros días? Podría ser, ¿cierto? Pero cuando sentimos eso que no sabemos explicar, que nos hace sentir faltos de algo y nos sentimos huérfanos, es cuando cometemos el error más garrafal: ir en brazos de alguien totalmente diferente que al Señor. Escuche, ni aun la muerte tiene poder sobre nosotros. Si entendiéramos eso, iglesia, ¿cómo caminaríamos nosotros? ¿Cómo caminaría su iglesia? ¿Cómo caminaríamos siendo una iglesia inquebrantable? Siendo una iglesia totalmente verdadera, entendiendo que nada ni nadie nos podrá, dice la palabra, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 35 en adelante, por favor, hasta el 39. Dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza el Señor a preguntar, pero a decirnos, porque si está ahí es porque vamos a tener que pasar por ese tipo de situaciones. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice el Señor. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice el Señor? Somos más que vencedores. Pero ¿cómo digiero yo eso cuando estoy viviendo lo que ningún otro está viviendo, pero seguramente también está viviendo? Es imposible poder digerir eso solamente en nuestra mente. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que acabamos de leer: tribulación, angustia, peligros. Dice el Señor: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Porque si viviéramos esa circunstancia que nos hace sentir solos, huérfanos, faltos de la mano del Señor, sería otra cara la de la iglesia del Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, mire, la que usted quiera poner ahí en esa situación, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es nuestro, es nuestro. Si entendiéramos esto, seríamos una iglesia sin miedos, sin temores, con una fe inquebrantable, que aunque esté ese sentir ahí diariamente, el que hemos hablado en esta mañana, mi fe no se va a quebrantar, mi fe no tendría por qué cambiar, o más bien, la fe de Dios en mi corazón no tendría por qué ser quebrantada, no tendría por qué ser rota. Ahí está el ejemplo de Pablo, aún con su aguijón en la carne. Debemos entender, iglesia, la posición en la cual Cristo nos ha puesto por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice el Señor: así que, hermanos, os ruego una vez más, como iniciamos, por las misericordias de Dios, hermanos, hoy que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire la comparación con el mundo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el deseo de Dios nuestro Padre es que aún en medio de ese sentir en nuestros corazones, usted y yo podamos entender que Él tiene el control de las cosas, que está operando según y conforme a su voluntad, y dice que es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Pero entiendo que no solamente nos olvidemos de eso, porque lo sabemos, pero a la hora de operar como deberíamos hacerlo, nos olvidamos de eso, de la promesa que Dios nos hizo, de la posición que nos dio a nosotros en Cristo Jesús, y nos olvidamos de su Espíritu, el Consolador, el Paracletos, como dice el Señor, el que nos dejó. Nos olvidamos de Él y corremos en búsqueda de soluciones humanas que hoy me van a hacer sentir mejor, pero que mañana seguramente siga estando ahí, y no es el deseo del Señor. Ahora, si Dios así lo quiere y en su soberanía lo va a permitir, vamos a tener que vivir ese tipo de circunstancias y situaciones que solamente usted y el Señor saben, hermanos. Pero la diferencia sería desde qué punto de vista usted está posicionado para abrazar y entender lo que Dios quiere, aún a pesar de. Entonces, debemos entender la posición a la cual Cristo nuestro Señor nos ha puesto a nosotros, hermanos. Esto usted y yo lo sabemos de memoria, pero póngase la mano en el corazón. ¿De verdad usted y yo hemos entendido, no conocido solamente, hemos entendido la posición que nos dieron a nosotros? Haga un cuadro comparativo entre lo que usted está viviendo y la manera en cómo ha sido el resultado de su proceder en esas situaciones. ¿Hemos entendido realmente lo que usted y yo sabemos frente a ese suceso? Y en medio de esas circunstancias nos preguntamos: ¿quién soy? Porque llegamos a ese punto de desesperación, de sufrimiento, de aflicción en lo que estemos viviendo. Esa batalla en nuestra mente, pero que termina gobernando nuestros corazones, y a tal punto de preguntarnos: ¿quién soy? Por causa de un desconocimiento, cuando Dios ha dicho en su palabra: ¿quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús? Y le decía:
Una vez más, yo no tengo inconveniente con eso. Yo quiero creer que usted me entiende, pero es para poderlo explicar. Este tipo de preguntas son las que normalmente le hace a uno un psicólogo cuando uno va a un lugar de esos. Tienes que saber y descubrir quién eres. Mira en tu corazón. Así normalmente le dicen a uno, porque ellos dicen, busca, dentro de ti está la respuesta. Pero la respuesta a saber quién soy está en el corazón de nuestro Padre Celestial. Y lo más tremendo y grave de todo es que usted y yo lo sabemos. Pero aún en eso hemos querido despreciarlo. ¿Sabe usted y entiende, y yo también, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros? ¿Y sabe usted y entiende, y también yo, la manera en que Dios piensa de nosotros? Vamos a verlo a través de su palabra. Salmos capítulo 139. Hermanos, les acabo de decir que la respuesta a la pregunta de quién soy en medio de lo que tú y yo podamos estar viviendo está en el corazón de nuestro Padre Celestial. El mejor pensamiento acerca de nosotros mismos, iglesia, está en el corazón del Padre. Salmos capítulo 139, versículos 17 y 18 dice el Señor: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Porque ese es el Padre que nosotros tenemos, iglesia hermosa. Mire, no permitamos un pensamiento acerca de nosotros mismos, por favor, que el Padre no piense de nosotros. No lo permita, por favor. En medio de lo que usted pueda estar viviendo, en medio de esa situación tan difícil, que una vez más lo digo, solamente el Señor y usted lo saben cuál es, o la que vaya a suceder, no permita un pensamiento diferente al que el Señor ha dispuesto en su corazón para con usted y para conmigo. El problema ha sido que por causa de despreciar la renovación del entendimiento de Dios en nuestros corazones, nosotros no hemos podido tomar las decisiones correctas. Y por eso, al final del día, en la noche, en nuestro lecho, nos podemos estar sintiendo como solamente usted y yo sabemos cómo nos hemos sentido. Eso se llama orfandad. Escuche, no le estoy dando un mensaje motivacional y tampoco le estoy diciendo que usted es huérfano. Le estoy diciendo que a usted y a mí nos han dado una posición en Cristo Jesús y que necesitamos abrazarla y disfrutarla para entender lo que Dios quiere en medio de lo que usted y yo vivimos. Es así de sencillo. Pero bendito sea el Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y como leímos en Romanos capítulo 8, versículo 15, no nos ha dado un espíritu de temor, de esclavitud, para estar otra vez en temores, hermanos. Vamos allá nuevamente. Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, porque es el deseo de nuestro Señor. Usted y yo necesitamos entender que a usted y a mí nos adoptaron por el Espíritu Santo que nos dieron, que nos regalaron, nos adoptaron. ¿No lo merecíamos? No. Si pudiéramos verlo en un cuadro natural, ¿cuántos niños ahora mismo
están huérfanos en un lugar esperando por el amor de un padre y de una familia. Y a usted y a mí, que nos lo han dado espiritualmente hablando y que lo tenemos todo, lo despreciamos y no lo abrazamos. Y llegamos a un punto incluso de sentirnos víctimas de nuestra propia situación. Pero hoy Dios nos está diciendo por su palabra la urgencia de que hoy su iglesia se despierte en la vida del Espíritu y entienda que lo que sucede no es para amargarnos la vida, sino para llamarnos a estar con Él. Ese es el deseo de nuestro Señor. La palabra adopción en el griego se lee huiotesia, Huiothesia. Y esa palabra tiene un significado y es colocar como hijo. A usted y a mí nos han adoptado. Romanos capítulo 8 versículo 15 nos ha dicho el Señor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, lo coloqué como hijo, por el cual ahora nosotros clamamos, Abba Padre. Cuando clamamos por nuestra situación, ¿a quién le estamos clamando? ¿A quién estamos yendo nosotros? Por supuesto que el Señor se mueve a través de profesionales, de las personas. Yo no puedo desconocer eso, no lo podemos desconocer. Pero ¿quién es la fuente primigenia de toda verdad? El Señor. Les estoy preguntando, ¿quién es la fuente primigenia, iglesia, de todo sentido en la vida espiritual? ¿Quién la es? Entonces, nos han colocado como hijos, iglesia preciosa. Acompáñame por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice allí el Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué significó eso? Una revelación. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a él. Versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o originalmente más bien toda complacencia. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios, cuando fue hablada a Jesús el hombre, le impulsó, le animó, para que él pudiera continuar con el propósito y pudiera ser equipado para su ministerio, para poder sanar enfermos, para poder levantar paralíticos, para poder sacar demonios, para poder andar sobre el mar y las muchas otras cosas que Dios por su Espíritu hizo a través de él. Todas estas palabras de Dios para con Jesús, pero así para nosotros, son suficientes palabras para acercarnos al corazón del Señor, al corazón de nuestro Padre. Y si podemos creerlas, estas mismas palabras que operaron en Jesús, operarán en nosotros, porque también nos las ha dado a nosotros y nos ha colocado en una posición de hijos de Dios. Nos ha adoptado, iglesia preciosa. Mire, el Señor le dijo, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. No le dijo: este es mi profeta, este es mi maestro, este es mi pastor, aunque Él es eso y muchas cosas más. Es más, el Señor es todo. Pero quiero darle a entender esto en particular. Él dijo: este es mi Hijo. Y ese Hijo dijo: no los dejaré huérfanos, les dejaré mi Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8 versículo 15 dice el Señor que ese Espíritu que ahora nos han dado, ese Espíritu es el que ahora clama en nosotros: Abba
Padre. Solamente el Espíritu Santo de Dios, por medio, a través de su palabra, en la renovación de nuestro entendimiento, nos hará entender desde dónde es que nosotros debemos clamar. El Padre dijo: este es mi hijo, eres mi hijo. No maestro, profeta, ni ninguna otra cosa, porque como hablábamos en un principio, esos somos nosotros muchas veces, aún la iglesia del Señor. Estábamos en esta posición y pasamos a otra, pero aún así vivimos como si no tuviéramos nada y nos olvidamos de lo especial y lo magnífico de Dios para con nosotros. Usted y yo tenemos que entender algo, iglesia preciosa, que el deseo de nuestro Señor es que más allá de cualquier título que a usted y a mí nos puedan dar o podamos conseguir, iglesia hermosa de Dios, no nos han dado eso para ejercer una función, sino para que podamos tener una relación con el Señor, con nuestro Padre eterno en gloria, la cual se debe manifestar. Escuche, no se trata de hacer, se trata de ser antes que hacer. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, iglesia maravillosa del Señor, porque la adopción que asumimos nosotros brota, de esa adopción que asumimos tú y yo, brota el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo no hemos asumido esa adopción del Padre, dejándonos a su Espíritu en medio de la situación que usted y yo estemos viviendo, no va a brotar lo que Dios quiere que brote. Porque de la adopción que usted y yo asumimos, de allí brota el poder de ser hijos de Dios. Le hago una pregunta, iglesia, porque yo también me la he hecho. ¿Por qué tenemos miedo? ¿De qué se trata? Sino más del hecho de saber y entender que ha sido por causa de nosotros mismos. ¿Hay algo que la iglesia del Señor deba temer? ¿Cree usted que no nos lo han dado todo en Cristo Jesús para no andar, como dijo el Señor en Romanos 8:15, en esclavitud y en temor otra vez? Pero nos ha hecho falta renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos miedo, iglesia? ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 32, pero quiero leerlo en esta versión. Entonces, si usted gusta, usted va a escuchar para que no entre ahí en choque con la versión de la Reina Valera. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice en adelante: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, dice el Señor, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Versículo 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que Él no nos ama, iglesia, para sentirnos huérfanos? Versículo 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Bendito el Señor por su palabra. ¿No nos dará con Él también todas las cosas, iglesia? Ahora le hago una pregunta: ¿no vales tú mucho más que cualquier otra cosa para el Señor? Oscar, Juan, ¿pueden venir un momentico acá, por favor?
quiero que por favor me contesten esta pregunta. ¿Qué tan dispuestos estarían a dar todo o mucho más por sus hijos? Todo, la vida. Todo. Si tus hijos hoy sufrieran falta de hambre o de algo, ¿qué harías? Daría todo, dejaría lo buscaría todos los medios para que ellos pudieran tener. Todo, daría todo. Acompáñame, quiero que por favor se queden, acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Hay algo en particular que a usted le haga falta, que le haga sentir huérfano, hermano? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que piense, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice el Señor. Ahora le hago una pregunta. ¿Estos hombres son buenos en lo que dicen? ¿Sí o no? ¿Son buenos padres? ¿Sí o no? No los escucho. ¿Sí o no? Somos buenos padres. Yo también hago parte de eso. Sigan, por favor. Pero el Señor dice que no hay ninguno bueno. Que aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial, a aquel que se lo pida, dará mucho más de su espíritu si nosotros lo pedimos, si nosotros clamamos, iglesia hermosa. Ese es el Padre que nos ha dado a su Hijo. Ese es el Padre que nos ha colocado en la posición de hijos. Usted y yo estaríamos dispuestos a eso y mucho más que nuestros hermanos acaban de decir, siendo yo también el primero. Pero nuestro Padre Celestial dice que aunque nosotros parezcamos ser muy buenos, somos malos, que aún siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Pero si nosotros a nuestro Padre Celestial le pidiéramos más de su espíritu, Él nos lo daría. Versículo 7 del capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, refiriéndose a su Espíritu Santo de Dios, al Paracletos, al que está dentro de nosotros y nos ha colocado en una posición de hijos, nos ha adoptado, iglesia preciosa. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bendita tu palabra, Señor Dios mío. ¿Qué es eso que nos hace sentir huérfanos, hermanos? ¿Qué es eso? Y aún peor, como si Cristo no lo hubiera entregado todo.
¿Qué es eso en particular que a usted y a mí nos amarga en el corazón, nos daña nuestros días? Para hacerle ver al mundo que Cristo es mentiroso cuando no es así. ¿Qué es eso que acontece al interior de nuestros corazones, hermanos? Preguntémonos en el corazón, que nos hace sentir huérfanos, o peor aún, como si el Señor no se hubiera entregado a sí mismo por causa de nosotros. Nos lo dio todo, iglesia. ¿Qué es eso que se ha convertido en algo más importante para usted y para mí que la posición que Dios nos dio a nosotros? Los he colocado como hijos. Huitesía, dijo el Señor, adopción, mi espíritu en ustedes. ¿Qué es eso que nos ha separado a nosotros cuando el Señor dice que no habrá nada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué es eso, hermano? Contéstele usted al Señor, háblelo como el Señor quiere que usted lo hable. Quiero confesarle algo. Una vez más, yo no le estoy dando un mensaje de ánimo, de motivación más bien. De ánimo sí, porque eso hace la palabra del Señor. De motivación más bien. Ni tampoco le estoy diciendo que usted es un huérfano. Solamente el Señor y usted saben por lo que usted está viviendo y yo, si realmente somos así o no en el Espíritu. Pero hoy le quiero decir en el nombre del Señor una vez más que a usted y a mí les quiero notificar que nos han adoptado, nos han colocado en una posición como hijos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde allí? Anoche me sentía así. Se los confieso. Me sentía huérfano. Y por eso digo que acudir a los profesionales, no hay ningún problema con eso. Yo hice anoche una llamada y Dios me habló por medio de esa persona. Me dijo, a pesar de lo que tú sientas ahora, tu Padre, que es el mío, que es el nuestro, está esperando que mañana te pares allá y le adores, porque para eso te ha llamado. Y eso me llenó de ánimo, colocó de nuevo por su espíritu en el mío. Y es lo único que me hace poder estar acá, a pesar de todas las situaciones, de lo que pueda suceder, lo que pueda estar pasando. Y ese es el mensaje esta mañana, hermanos. Tú lo pasas, lo vives, yo también. Pero no dejes que el enemigo haga mella en eso. Renueva tu entendimiento, renovemos nuestro entendimiento y entendamos cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Para mí sería más fácil no estar acá, como quizás para muchos de ustedes. Pero cuando yo los veo a ustedes, la iglesia del Señor, me animo. Eso a mí me fortalece, porque somos un cuerpo. Porque les amo y seguramente ustedes me aman, nos amamos en el amor del Señor. Por eso hay más razones para continuar que para dudar de lo que el Señor nos ha entregado. Gálatas capítulo 4, para terminar, por favor. Versículo 1 al 7, dice el Señor, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escuche, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, un estado espiritual abajo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, porque también fue adoptado por un hombre como José, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Y por cuanto sois niños o hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que escuche, iglesia, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por este regalo, Dios mío. Gracias, hermoso Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos a leerlo hasta el 23 o 24. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también nosotros seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, mire, ahí entramos nosotros, del tiempo presente, de hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta que su situación y la mía tiene un propósito grandísimo? El problema ha sido en nosotros. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Recuerda que en Proverbios había un escándalo o la tierra se escandalizaba por unas cosas? Bueno, ahora la tierra, no solamente la tierra, la creación absoluta de Dios, aún lo que los científicos más poderosos del mundo no han logrado descubrir, esa creación está esperando la manifestación suya y mía como hijo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poder ser libertada de la esclavitud que también vive hoy en día, porque vive en temores, porque es lo que el mundo influye, iglesia. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendita la palabra de nuestro Señor. Yo le invito para que por favor se ponga en pie en esta mañana. Padre, aquí están tus hijos, Señor. Estamos nosotros, tus hijos, agradecidos porque aún a pesar de nosotros mismos, Señor, tú hoy nos abres el corazón y nos instas, Señor, a que entendamos y comprendamos la posición que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, la posición de hijos. Mire, iglesia, esa imagen que está en las pantallas ahora mismo, y dígame, ¿qué tanto podría el Señor hablar solamente con una imagen? Porque el mejor título que usted y a mí nos han podido dar es el de hijos. Y como ese bebé en los brazos de ese padre
se encuentra en esa imagen, es como Dios tanto anhela y desea en la vida del espíritu. Un bebé en esas condiciones no sabe de nada, solamente disfruta. Cuando se separa del pecho de su padre o de su madre, lo primero que siente es ausencia de ser guardado, de ser protegido. Por eso muchas veces llora. Miren esa hermosura que está allá, de la hermana Mariela. Así como está ese bebé, deberíamos andar nosotros espiritualmente hablando, disfrutando de los brazos de nuestro Padre Celestial sin importar absolutamente nada más. Él dijo que sabíamos de qué cosas tendríamos necesidad. Ese bebé que está ahí, sabe el Señor que necesita ser alimentado del seno de su madre. Eso somos nosotros, iglesia. Y ese es el deseo de nuestro buen Señor para con nosotros en esta mañana. Que sin importar lo que esté sucediendo, Dios se proveyó de su Hijo para que todo en nosotros fuera posible. ¿Habrá algo imposible para el Señor en medio de lo que tú y yo podamos estar viviendo? No lo hay. Una vez más, no le estoy dando un mensaje motivacional. Tampoco le estoy diciendo que usted y yo somos huérfanos. Solamente el Señor y usted y yo sabemos si es así o no, espiritualmente hablando. Pero quiero notificarle una vez más algo en esta mañana. Dios ha dicho por su palabra y lo hizo realidad en la obra de la cruz, que a usted y a mí nos han posicionado como hijos y que nadie nos puede bajar de allí. Nadie. Padre, gracias por tu infinita misericordia, por ser tan bueno, Señor, tan piadoso, tan benevolente para con nosotros, Señor. Gracias por darnos la alegría, no solamente de ser llamados hijos, sino por posicionarnos juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, por adoptarnos, Señor, porque un día éramos huérfanos, Señor, viviendo en nuestros delitos y pecados. Pero un día también, antes de la fundación de los tiempos, seguramente en tu corazón estuvo, Señor, que nosotros fuéramos parte de este regalo tan maravilloso de tu corazón, de esta salvación tan grande, Señor Dios mío, de este ministerio que es Cristo Jesús para nosotros, Dios de la gloria. Gracias por tu gran amor. Hoy quiero, Señor Padre, en la autoridad que me has conferido por la palabra que has hablado a mí primeramente, orar en favor o más bien con tus hijos delante de ti, precioso Padre Celestial. Aquí están nuestros corazones, mi Señor. Señor, cada uno de nosotros delante de ti sabemos qué es lo que ahora mismo podemos estar experimentando y viviendo. Eso que se ha querido levantar, por más bueno que sea, en contra de tu conocimiento, queremos hoy encomendártelo, Señor, a ti, al poder de tu palabra, al poder de tu espíritu, al poder de tu fuerza, al poder de tu amor, mi Señor. Que lo que nosotros hemos recibido, Señor, por tu palabra, Padre, se haga vida al interior de nuestros corazones, mi Señor. Que no pase como dijiste tú en tu palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Por supuesto, porque no escuchas mi palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. No solamente queremos conocerte, queremos entenderte, Señor. Queremos entender las palabras de aquel que sufrió la cruz por amor a nosotros, Señor Dios de la gloria. Aquí están nuestros corazones como hijos delante de ti hoy en la posición que tú nos has otorgado, mi Señor Dios de la gloria. Rendimos nuestros corazones para dar adoración, para dar alabanza, para exaltar tu santo y precioso nombre, Dios de la gloria. Aquí estamos nosotros, tus hijos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Ese sentir en el corazón, disípalo, por favor, por el poder de tu bendita palabra. Notifícanos al corazón, Señor Padre, esta buena nueva, Señor Dios mío, Dios de la gloria. Que más que animarnos, tu deseo, Señor, es que nos establezcamos en lo que ya tú estableciste para nosotros, precioso Rey. Gracias. Hoy quiero una vez más darte gracias y orar por cada uno de nuestros hermanos, los que ahora mismo, Señor, sufren, Señor, alguna enfermedad, algún tema de salud, mi Señor precioso, Padre.
para que en esa circunstancia, en lo que pueda estar sucediendo con ellos, Señor, ellos puedan experimentar el abrazo de un Padre como lo eres tú, mi Señor. Que si aún en medio de esas situaciones se han sentido solos, huérfanos, faltos de, mi Señor Dios de la gloria, por favor tú te levantes en el corazón con poder en su hombre interior por tu Espíritu y les hagas entender las razones de tu boca. Oramos, Señor, desde este lugar en favor de tus hijos donde se encuentren. Si ahora mismo están acá, mi Señor Dios de la gloria, abrázalos, mi Señor. Danos la alegría de continuar, de permanecer, de entender, Señor Dios eterno en gloria, que todo se trata de ti y que nada se ha salido de tus manos, Padre. Hoy bendecimos a nuestros hermanos y te damos muchas gracias por el regalo de tenerlos, porque tú eres un padre de familia, Señor, y esta familia es nuestra familia, es mi familia de la fe, Señor, la cual amo completamente al interior de mi corazón. Por eso a ti te damos esta mañana la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, Rey eterno en gloria. Amén y amén.